Hoy se viene una nueva entrevista en el canal. Hoy se viene una entrevista a Alejandro Mendo para poder charlar sobre rebranding y nuevas fórmulas de marketing dentro de los clubes de fútbol alrededor del mundo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a este que es vuestro canal, vuestra casa, y espero que disfrutéis del contenido que tenemos reservado para hoy. Os recuerdo que os podéis suscribir si no lo estáis ya, podéis dejar el like si os gusta el vídeo y por supuesto os invito a que comentéis todo lo que queráis, sugerirme temas o bien decirme qué os ha parecido el vídeo. Hoy me junto a Alejandro Mendo, para mí una eminencia en esto del marketing y sobre todo lo que tiene que ver con imagen dentro de los equipos de fútbol alrededor del mundo. El rebranding ya está aquí, ha suscitado algunas suspicacias, sobre todo con dos clubes que se han movido bastante este verano en este sentido, el Real Valladolid, equipo que me toca personalmente, y el Venezia, dos equipos que han llevado esa reformulación del escudo y de la imagen del club de manera muy distinta, pero que tiene paralelismos que ya llevamos viendo bastantes años. Así que espero que este vídeo arroje un poco de luz, que podamos entender un poquito el porqué de estos cambios y, por qué no, que podamos sacar conclusiones distintas a las que ya teníamos. Bueno, pues estoy ya aquí con Alejandro Mendo. Aparte de ser un buen colega, un buen amigo, un buen compañero, es un crack, un absoluto crack de esto de las marcas, de cómo se publicitan hoy en día o cómo funcionan las empresas de cara al exterior, y creo que es una conversación que precisamente y al hilo de los cambios de escudo que se han dado este año, primero ese maremoto que se formó precisamente en mi ciudad, precisamente en mi club, por aquí tengo la bufanda del Real Valladolid por encima, con ese cambio de escudo, luego Venezia ha hecho algo también con cierto revuelo, quizá un poquito pasó desapercibido, pero venimos a hablar de esto, Alejandro, venimos a hablar de marcas. Creo que estoy en buenas manos y encantado de saludarte y espero que tú también estés en relativamente buenas manos hablando conmigo de esto. Estoy seguro de que estamos en buenas manos y además quiero decir que estaréis muy buenas manos si os hacéis con este libro, Futbolescencia, que ha salido hace muy poquito. Precisamente Alejandro estuvo firmando en Madrid y yo tengo la suerte de tener la firma del autor. Yo os recomiendo que os hagáis con este libro porque creo que muchas de las cosas que vamos a intentar charlar aquí se podrían extrapolar a muchas de las que cuentas también en el libro y cómo funciona un poco el fútbol de un tiempo a esta parte, ¿no? Yo creo que lo hablábamos un poco off the record en la previa, comentándote un poco por dónde quería que fuera esto, y realmente creo que es vital entender que aunque los clubes son empresas desde hace bastantes décadas, es cierto que hoy en día las empresas sí necesitan de alguna manera un trabajo de imagen exterior que muchas veces la gente y el aficionado pues no llega a empatizar con él, ¿no? Sí, es un proceso que va por pequeños pasos y va, según lo queramos mirar, o muy rápido o muy despacio. Es algo que ha empezado hace mucho tiempo, pero sí que lo notamos como acelera, como ese impacto visual con el que los clubes quieren llegar al aficionado nos parece más pronunciado, ¿no? Y te pongo el ejemplo del Barça, es uno de los ejemplos que menciono en el libro. La primera vez que el Barça escribió la palabra Barça en la camiseta era en los años 90, entonces es una época en la que todo nos hacía gracia porque estaba todo bastante intacto y todos pensamos qué bien Capa poniendo la palabra del club, llevando a lo escrito, algo oral como era la palabra del club. El Arsenal con Nike también fue pionero en usar mucho de Gunners, usarlo mucho en las prendas de ropa, de calentamiento, en los chandals, cosas y tendencias que se trajeron mucho de la NBA y del fútbol americano. Y ahora llegamos a ejemplos como lo que tú dices, en el que está toda la atención y todo el mimo puesto en cómo comunico una nueva identidad, cómo reviso incluso los caracteres con los que sale una nota de prensa de mi club y cómo cada equipo, de grandes a pequeños, lo cuida muchísimo. Y yo quería decirte que quizá lo más llamativo en este fenómeno ya no son los cambios de los escudos que hacen mucho ruido, la gente dice me gusta, no me gusta, sino cómo los clubes demuestran hoy que quieren justificar cualquier movimiento que haya. Si quieres hablamos del caso del Valladolid que te toca de cerca y te toca la fibra, pero también otros clubes de distintas tallas y de distintas latitudes se
esfuerzan en explicar el porqué de estos cambios. Creo que es lo más interesante del fenómeno, ahora es eso. Vamos a ir a lo pasional o a lo emocional después, porque vamos a hablar largo y tendido precisamente del cambio de escudo del Real Valladolid, pero ya no tanto al cambio de escudo, sino también a la reacción, ¿no?, que ha tenido posterior y a cómo también el club, de alguna manera, se ve obligado a ese feedback del que comentas, ¿no? A intentar explicar incluso antes de presentar el escudo. Pero hay algo que sí que me gustaría hacer hincapié, ¿no? Tú hablas de cómo se ha exportado de alguna manera la idea de otros deportes, como puede ser el baloncesto, la NBA, fútbol americano. Fíjate qué casualidad, todo nos lleva a Estados Unidos y al modelo de negocio, ¿no?, que se conoce allí con respecto al deporte. Yo tengo un gran amigo conocido por todos, como es Pepe Rodríguez, Pepe Brasil, que es un gran conocedor del deporte norteamericano y que charlando con él siempre me hace hincapié en esto, ¿no? Todo va a ir hacia el modelo americano, más tarde o más temprano. ¿Crees que esto es un buen ejemplo de cómo los clubes se van a intentar vender más como marcas para llegar a un público más grande, cada vez mayor? Sí, del fútbol americano y del deporte americano, de la cultura americana, el fútbol, llamémoslo europeo, aunque esto sea un poco eurocentrista, Sí. el fútbol europeo lleva nutriéndose, vuelvo otra vez a lo que comentábamos, década de los 90, el lanzamiento de la Premier League, muchas prácticas empresariales, deportivas, mediáticas, hemos copiado el tipo de retransmisiones, las maratones televisivas, que era algo que no existía antaño, hace 30 años, se conectaba poco antes del partido, se transmitía el partido y cada uno a sus casas. Y ahora las tertulias posteriores, durante el descanso. Previo, toda la cobertura tan exhaustiva lo hemos traído de América. Y ahora lo que tú comentas es interesante porque los clubes quizás se están poniendo casi al día, digamos, se están dando cuenta que no pueden ser solo un club. A esto a mucha gente les duele y yo entiendo la perspectiva, pero el club se siente cada vez más franquicia, esa palabra que escuchábamos siempre cuando éramos pequeños de los clubes de NBA o de fútbol americano, estas franquicias. Los equipos siempre son los mismos, pueden cambiar de ciudad, de propietarios, pero nos chocaba siempre mucho esto de que no hubiera ascensos, descensos, etcétera. Y poco a poco todo esto nos estamos quizá un poco chocando contra cosas que vienen viniendo de lejos. Y otra cosa muy interesante es lo de, por ejemplo, llamar a los equipos con su nombre de pila, o su nombre, su apodo, sus mascotas. Es algo que se filtra muchísimo, por ejemplo, en la Premier. Lógicamente el inglés hace de vehículo. Están los Spurs, los Gunners, los Red Devils, los Reds, los Wolves, cada uno, cada vez más en redes sociales, si te fijas, se utilizan este tipo de identidades. Sí. Incluso el nombre de usuario del Wolverhampton es Wolves, ¿no? Sí, sí. Y a nosotros en español tenemos aún el mayor filtro por la lengua castellana, pero no te extrañe que dentro de unos años Pucela sea @Pucela, el Atlético ya es @Atleti, no sé qué ejemplo ponerte, el Betis sea @Mushoveti, no sé, que vayan mutando en esa oralidad y que nos vayamos definiendo cada vez más como tribu urbana casi para conectar. Entonces los clubes viven un poco en esta paradoja. Quiero llegar cada vez a más gente, por eso necesito símbolos cada vez más neutrales, que nos hacen todo un poco más plano a nivel visual, pero a la vez tengo que hacer lo que pueda para compensar y conectar más con mi ciudad y con mis símbolos identitarios. Entonces, en este equilibrio, la mayoría de las veces precario, te lo dice alguien que lleva una camiseta del Inter, que ha cambiado hace poco el logo, que hubo mucho revuelo. En Milán quieren ser muy globales, pero luego siempre que pueden dejan algún detalle de la conexión con la ciudad de Milán. Entonces, la credibilidad de los clubes, tú lo sabes bien, está en horas bajas porque tienen que alternar esta dualidad de audiencia a la que se dirigen. Hablando de esta dualidad, estar pendiente del mercado y saber cómo te quieres vender o lo que necesitas para venderte, y luego pensar también en el aficionado. ¿Crees que la Premier quizá es el marco en el que mejor se está desenvolviendo este fenómeno? La Premier va, sí, varios pasos por delante como liga, como corporativismo, como actividades que realiza la liga, el valor de los derechos y del producto va por delante, los números así lo indican, y los clubes un poco se han retroalimentado de la propia marca Premier, y ha sido solo años más tarde cuando Bundesliga, Serie A, la Liga ahora está intentando casi recuperar viejos
laureles. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños y se hablaba de la mejor liga del mundo, la la Liga Liga de de las las Estrellas, Estrellas. Sí. con Ronaldo y compañía? Se Correcto. están intentando poner un poco al paso, más la liga como marca, como brand, la liga, la Serie A, insisto, que lo que es la competición. La Premier va varios pasos por delante. Entonces, el nivel medio de los clubes, si tú te pones a ver cómo gestiona redes sociales o comunicación cualquier club de la Premier, cualquiera, ¿eh? Yo siempre cito mucho a los Wolves precisamente porque tienen muy buena fotografía en Twitter, me gusta mucho cómo comunican. Está el Crystal Palace, que lo hace genial. Entonces no tenemos que irnos de verdad a Chelsea, Liverpool, Manchester United, sino el nivel medio visual es mucho más alto en la Premier League. Entonces es pionera en muchos sentidos. Bueno, pues ya pasando un poco a nuestro fútbol, a nuestra realidad, si te parece, podemos hablar yo creo que del equipo que ha desatado toda esta vorágine un poco de descontento, de alguna manera esa separación con las raíces, ¿no? De lo que ha supuesto un escudo. Yo hay una pregunta que quiero lanzar antes de meternos de lleno y es, ¿no es cierto que los escudos cambian cada X tiempo desde la fundación de un club? ¿Qué diferencia hay entre el cambio que se ha hecho en los años 50 o en los años 60 con el que se hace hoy en día? ¿Crees que la afición de alguna manera siempre piensa que el agravio hoy por hoy es peor que el que se ha hecho hace 50 años? Creo que estamos en un proceso cíclico. No quiere decir que los motivos del cambio quizás sean siempre los mismos. Antes se hacía un poco, años, hace décadas, se hacía un poco por cambiar, y ya está, tampoco hay que darle muchas más vueltas. Por motivos políticos había que quitar una corona, poner una corona. Sí. Ya no queremos estar asociados a determinado régimen, podía pasar en determinados países. Pero por modernización mismo, ¿no? Se podría llegar a hacer incluso. Sí, por una cuestión estética, al final de cambiar, de ir evolucionando, etc. La principal diferencia que yo veo en la última jornada de cambios es que el cambio es cada vez más consciente, está más estudiado. Incluso una cosa bastante llamativa para mí es que ya está un poco hasta planificado que haya algo de descontento, ¿no? El año pasado, te pongo el ejemplo de Puma, cuando quitó los escudos de las terceras equipaciones. Sí, con el nombre en medio de la camiseta, sí. El tuit de lanzamiento, que es algo que yo siempre que puedo lo comento porque me chocó muchísimo, para bien en este caso, el tuit de lanzamiento de sus terceras camisetas fue: para que no nos digáis que no tiene escudo, está lleno de escudos, porque llenaron el pattern de las camisetas de escudos. Entonces ya se anticiparon quizá a la que iba a ser la reacción popular. El Valladolid ha hecho algo que para mí fue una jugada maestra. Y mucha gente me decía, pero no me gusta el logo, pero ¿por qué han hecho esto? Y yo les digo, os paro los pies. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la manera en la que me han desmenuzado el logo. Correcto. Me han subrayado todas las partes del logo y me han dicho, en este año teníamos esto, en aquel año cambiamos a lo otro. ¿Por qué nos identificamos con esto? Iban encendiendo con luces y quitando los elementos del logo. Y yo compartí por Twitter tanto el ejemplo del Valladolid como del Norwich, que me ha parecido muy llamativo, y cómo iban deconstruyendo casi el escudo antiguo y diciendo, estamos cambiando el león porque las costuras en la cola, en esas formas onduladas, no se adaptan a los productos textiles, ¿no? Cuando queremos hacer un bordado, las ondas del león se superponen. Y los clubes como van desglosando. Y otra cosa muy buena que hizo el Norwich fue poner una timeline con cuándo habían cambiado de escudo los equipos de Premier. Y salía el Norwich, que estaba como el último, hacía muchísimo que no lo hacían, y era como una manera sutil, implícita, de decir, ya nos iba tocando. Entonces, esta sensibilidad y este mimo creo que es lo que caracteriza a esta era en los cambios de los escudos. Es algo que siempre ha pasado, como tú dices, pero ahora está peligrosamente estudiado y peligrosamente quizá planificado, que va a haber un feedback negativo por parte del usuario, del cliente, del fan. Entonces te lo vamos a argumentar para intentártelo vender de la mejor manera posible. Claro, el tema es ese, ¿no? Yo creo que, bueno, este vídeo no está para herir sensibilidades. Yo sé que es un tema controvertido, lo sé precisamente porque estoy dentro de la realidad. Soy aficionado al Real Valladolid, vivo en la ciudad de Valladolid, tengo mucho contacto con gente a la que le ha gustado el escudo, tengo contacto con gente a la que no le ha gustado el escudo. No voy a engañar
engañar a nadie diciendo que es mucho más la que no le ha gustado que a la que le ha gustado. Esto es una realidad que ha quedado patente en las redes sociales, pero creo que es interesante hablar de esto, ¿no? Porque quizá precisamente el descontento, como tú bien dices, nace en esa alevosía, ¿no? Un poco la premeditación, quizá un poco el ajuste al escudo desde una perspectiva de primeras ya, o por primera vez en la historia, o por lo menos una de las primeras veces en la historia en las que se hace por puro mercantilismo. ¿Crees que el fútbol ya está metido de lleno en ese mercantilismo? ¿Crees que quizá es eso lo que hiere un poco la susceptibilidad del aficionado, que ya sabe que está en una escala, en una escalera, quizá ya está muy abajo en la importancia para el club? Yo es algo que comento bastante abiertamente en mi libro, que el hincha actual, ¿no? El hincha postmoderno del 2022, tiene tantos motivos para estar descontento que se aferra a lo más mínimo. Yo muchas veces digo que nos tenemos que preguntar, ¿de verdad estoy protestando porque el logo del Inter en una camiseta fuese todo amarillo? ¿De verdad es eso? ¿O es toda una montaña de estímulos que me han llevado hasta aquí? Y lo que tú dices, el mercantilismo que ya se escapa por los poros de los clubes. ¿Es de verdad la camiseta rosa lo que me enfada? ¿O es todo el movimiento, llamémoslo, sistémico que me ha traído hasta aquí y me tiene desorientado? El precio, el número de lanzamientos, los abonos, lo que me cuesta la experiencia de usuario, perder los símbolos, que el nombre de mi estadio ahora se llame Porcelanosa, Mercadona, lo que sea. Entonces, creo que a mí me gusta mucho comentar, como tú sabes, las equipaciones, los escudos, todo lo estético, lo visual, pero al final la conclusión a la que llego es que probablemente no sean estos rayos azules nerazzurri que vemos aquí, ni los colores malva del Valladolid, o si el Barça saca una camiseta dorada. Es como que el usuario, el cliente, se aferra a algo visual que le entra por los ojos y protesta por algo mucho más grave y profundo a través de esta o la otra equipación. Entonces, creo que otra cosa que hacen los clubes ahora, que yo le ha pasado al Valladolid y le ha pasado a la Fiorentina en parte, es como que a mí, la sensación que a mí me da es como que van a buscar un logo del pasado porque ya les viene bien que sea más minimal, ¿no? La Fiorentina, este rombo que tiene ahora, pues se usaba hace 70, 80 años y es como casi un argumento, pasa algo parecido con el Valladolid, un argumento para poder decir, hemos hecho esto sí, pero que sepáis que hace 80 años era así, quedaba mucho mejor ahora en nuestras redes sociales, pero es parte de nuestra historia. Entonces creo que el aficionado está ya muy con la mosca detrás de la oreja y no todo cuela, ¿no? Si algo le gusta puede colar, pero en general estamos muy de uñas con todos los cambios. Y es razonable, obviamente, ¿no? Y sobre todo cuando muchas veces, incluso desde la propia publicidad de los clubes, la promoción de campañas de abonados, de promos de partidos especiales, siempre recurren a la sensibilidad, a la emoción, a la conexión con el aficionado, cuando realmente luego el patrón de comportamiento de los clubes va hacia otro lado, ¿no? Realmente, obviamente lo emocional vende, Alejandro, nos vamos a volver locos, mismamente, y por seguir hablando del Real Valladolid, hace poco ha sacado una campaña de abonados que me parece brillante, con Miguel Ángel Román además poniendo voz, un vídeo sensacional, creo que está muy bien hecho, recurren a la emoción, no dudo que las personas involucradas hayan pensado en la emoción de los aficionados, pero realmente no deja de ser algo llamativo, ¿no? Un poco, de alguna manera, circunstancial dentro de lo que se está cambiando, ¿no? Dentro de la perspectiva de los clubes. Y hoy por hoy, Alejandro, me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando un poco del Valladolid, ya que hemos puesto un poco de ejemplo el Valladolid, sí me gustaría que me dieras de alguna manera algún ejemplo de cambio de branding que haya sido tremendamente exitoso. Porque claro, hablándolo con amigos, con compañeros, enseguida te sale el de la Juventus. Un rebranding que todo el mundo odia, o casi todo el mundo odia, y que ponemos siempre de ejemplo de mal. Claro, es como casi todo se mide con cuánto se parece al rebranding de la Juve para criticar lo malo que es, ¿no? ¿Tú sabrías ponerme uno o dos ejemplos de rebranding que creas que haya sido brillante desde el punto de vista del resultado, no tanto del proceso? El de la Juve creo que ha sido brillante para el resto de equipos, ¿no? Porque siempre es como, bueno, podía haber sido peor, podían habernos hecho lo de la Juve. Creo que a mí lo que me preocupa en realidad no son los cambios, porque como comentábamos, es algo cíclico, a cada uno le duele quizá lo de su equipo, pero desde fuera, con cierta distancia,
también uno es capaz de decir, ah, pues ni tan mal. Lo que me Eso es. preocupa es esa homogeneización que se ve a veces de los escudos, y tenemos esta tipografía que es muy Manchester City, muy New York City, muy Girona, que coquetearon por obvios motivos con esta tipografía, muy a la vez cuando intentó presentar el redondo, varias franquicias de la liga norteamericana. Me preocupa que se homogeneicen los logos. El cambio menos drástico lo hemos tenido ahora, por ejemplo, en el Venezia, que lo cuidan mucho, y han pasado del león, del no dorado a dorado, pero de nuevo adjuntaron un comunicado que decía el logo el león de la ciudad de Venecia fue en la mayor parte de su historia dorado, en los periodos del 84 al 91 y del 2017 en adelante. Bueno, detallaron el un tipo montón histórico, para... por qué lo estaban haciendo, y creo que el Venezia está llevando a cabo un cambio que en realidad es una identidad pronunciada, muy asociada a su ciudad, que hace casi que se fundan el equipo y la ciudad como destino turístico, y en un club como el Venezia creo que ha sido un acierto en los últimos años. Tanto las camisetas de las más valoradas y comentadas, esos colores, el arancho nero verde, naranja, verde y negro, que a priori dirías, estos colores como que no me van, Y en cambio casan y están sabiendo hacer una operación muy buena. Creo que se adapta mucho al tipo de club que es, pequeño, mediano, y el tipo de ciudad súper turística que es. La Fiorentina también me gusta mucho cómo hace las cosas, y el cambio del escudo, a pesar de que te decía antes de que fueron un poco rufianes, porque fueron a buscar un logo, un rombo que ya habían usado hace años, da un poco de pena, pierdes el logo de lo que nosotros llamábamos de toda la vida, pero también es un poco injusto, porque tú y yo asociamos el toda la vida con Fiorentina, Fila, Rui Costa y Batistuta, pero a lo mejor los chicos de hoy, mi sobrino o quien sea, dirá, pero ¿cómo que de toda la vida? Si nosotros hemos conocido la Fiorentina de Vlahovic o de Borja Valero, yo qué sé qué decirte. Entonces, hay que darle a todo el respiro temporal que requiere. Por eso yo, más que decirte operaciones exitosas, te he citado la del Venezia, creo que lo que de verdad debería darnos miedo es que se pareciesen demasiado, como está ocurriendo con los logos de las compañías tecnológicas, que cada vez se parecen más, o de moda, que hoy día el de Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Zara, Microsoft, todos se parecen demasiado los logos. Creo que eso nos debe preocupar más que el hecho de ver un volantazo creativo aquí o allá. Creo que la homogeneización es lo que de verdad debe encender nuestras alarmas, más que un cambio concreto. Pues me parece una brillante reflexión para ir cerrando. De hecho, hay algo que a mí me parece portentoso de todo lo que has dicho, y es algo que incluso creo que hemos comentado en alguna ocasión, que no nos quedemos con que lo de toda la vida es lo de toda la vida simplemente porque sea lo que nos haya acompañado en los momentos más felices de nuestra vida, ¿no? Yo creo que lo que a nosotros nos pareció maravilloso, que es ver esa Fiorentina con Nintendo, o el Inter con Pirelli, a otros le habrá parecido una aberración. Exacto, ¿no? A otros les habrá parecido horrendo, les habrá parecido algo imperdonable. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que subir al carro de intentar entender estos cambios, obviamente ser críticos, porque creo que el fútbol tiene que ser esto también. Creo que el fútbol está acompañado de la crítica y del movimiento de los aficionados. El mejor ejemplo es esa pancarta maravillosa en la Premier League de queremos nuestras noches frías en Stoke, en esa protesta generalizada contra la Superliga. Creo que ese movimiento de los aficionados es muy, muy positivo, incluso para que los clubes midan lo que quiere su gente, pero también tenemos que intentar entender todo el trabajo que hay desde el punto de vista económico, creativo, dentro de una decisión de este tipo. Así que para mí ha sido un placer, Alejandro, poder hablar contigo de este tema. No me quiero ir sin volver a recomendar Futbolescencia, porque creo que es un libro que te va a ayudar a entender muchos de estos cambios y de por qué también se está produciendo con respecto a una década que creo que es importantísima, como son los 90, y que también nos va a acompañar probablemente en los próximos años. Así que muchas gracias, Alejandro, una vez más por charlar conmigo sobre todos estos temas. Un verdadero placer, y muchas gracias por pasarte por el canal. Gracias a ti. Como los cambios están a la orden del día, seguro que tendremos oportunidad de ponernos al día. Un abrazo, tío. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta entrevista, esta
charla con Alejandro Mendo. Yo os invito a que lo sigáis en Twitter y en sus redes sociales. Es un auténtico crack que sabe de lo que habla y que sobre todo nos ha intentado hacer más sencillo un mundo que por lo menos a mí me es un poco ajeno. Gracias por estar ahí, gracias por seguirme, gracias por suscribiros. Os invito a dejar el like, que es completamente gratuito, y os cito para la próxima. Un abrazo muy grande, hasta la próxima.